poco tiempo cambiaremos el cable porque ya está fallando un poco. Le invito a que se ponga en pie. A esta reunión vamos a invitar a nuestro Señor Jesucristo para que Él venga y Él sea el que en primer lugar esté aquí para que le adoremos y también para que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar nuevamente en tu casa el día jueves en esta reunión, Señor, que dedicamos a ti en esta hora. Sabemos que nos reunimos para adorarte, pero no hay nada como interiorizarlo y decirte lo que esta reunión es para que tú te glorifiques, no para que nadie tome la gloria, sino para que tú seas exaltado, Señor. Ven en esta hora y haz que tu presencia la podamos sentir, la podamos disfrutar, que toda carga, que todo peso, que toda enfermedad, que toda dolencia sea erradicada de nuestra vida, de nuestra mente, y que, Señor Dios, nos demos cuenta que tu presencia cambia toda circunstancia, mi Dios. Te pedimos que tú, Señor Dios, bendigas a mis hermanos que ya aquí están puntualmente. Te pido que suplas todas sus necesidades, como aquellos que vienen en camino. Te pedimos que también los traigas con bien, que les cuides, que les guardes y que juntos y en armonía podamos darte a ti la alabanza, la honra y también la obediencia a tu palabra que tú demandas de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse en esta hora, sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto verlos en esta reunión de día jueves. Pues hace 8 días empezamos a hablar acerca de la doctrina del Hijo. Les voy a hacer un breve recordatorio. Empezamos viendo acerca de las Escrituras. Empezamos viendo acerca de la revelación, la iluminación y bueno, vimos algunos aspectos muy importantes acerca de la palabra de Dios. Nosotros como iglesia cristiana consideramos que toda la Biblia es inspirada por Dios. No hay ninguna palabra que no haya sido dirigida por la inspiración del Espíritu Santo. También empezamos a hablar generalidades acerca de Dios, esto es acerca de la Trinidad. Vimos acerca de la Trinidad, vimos los nombres de Dios, vimos la naturaleza de Dios y vimos también los atributos de Dios. Eso lo vimos como una generalidad acerca de la Trinidad. Bueno, la Trinidad está compuesta de 3 personas, usted y yo lo sabemos. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, pues ya empezamos a ver acerca del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días hablábamos acerca de la preexistencia de Jesucristo. Usted y yo sabemos que Él no empezó a existir a partir de su nacimiento en Belén hace más de 2000 años. Él ya existía porque es parte de la deidad y la deidad es eterna. Pero ¿qué hacía antes de nacer en Belén? Entonces, todo eso lo vimos hace 8 días. Vimos que por Él fueron creados los cielos, la tierra y todo el universo. También vimos que Él sostiene el universo, Él se encarga de hacer que el universo esté en constante movimiento y que ese movimiento sea un movimiento ordenado y que todo lo que se haga dentro de la creación de Dios esté gobernado por Él. Vimos también acerca de que, pues aunque Él no se manifestaba como Cristo, ni como parte de la deidad, pero vimos que había una figura que se manifestaba en la antigüedad. ¿Qué figura era, dijimos? El ángel de Jehová. Y vimos a través de las citas bíblicas cómo ese ángel en verdad era Cristo. Entonces ahora vamos a ver a partir de su encarnación. Todos tenemos una noción de qué es la encarnación de Jesucristo. Vamos a ver 3 aspectos importantes acerca de la encarnación. Esto es un suceso que lo decimos en una sola palabra, pero que es muy difícil entenderlo
y mucho más difícil es a veces explicar, aunque usted no lo crea. Pero vamos a tratar de resumir tres cuestiones muy importantes acerca de la encarnación. Pero antes de hablar de estas tres cuestiones, vamos a ver una definición muy práctica. No nos vamos a meter a las profundidades, pero vamos a ver algo práctico que nos ayude a entender qué es la encarnación. Entonces, vamos a ver esto antes de empezar a las tres partes que le comento. En Jesucristo hay dos naturalezas, una humana y una divina. Una en su totalidad e integridad. Y estas dos naturalezas están orgánica e indisolublemente unidas, ¿sí? Yo creo que todos nosotros sabemos esto, ¿verdad? En la antigüedad había grupos de cristianos que lo percibían muy a su manera. Lo percibían como, por ejemplo, los ebionitas era un grupo que ellos pensaban que la naturaleza divina no podía estar habitando en Jesucristo, que sí era un ser especial, pero que Dios no podía estar habitando en Jesucristo. Los arrianistas, ellos pensaban que Jesucristo sí existía, pero no como un Dios, sino como un ser creado. Ellos atribuían que Él era un ángel de Dios, pero no que era propiamente Dios, ¿sí? Los arrianos son los antecesores del grupo que hoy conocemos como los testigos de Jehová. Cuando usted escuche acerca de los arrianos, sepa usted que de ahí surge mucho del pensamiento de lo que hoy son los testigos de Jehová. Había otro grupo que se llamaban los gnósticos. A lo mejor usted también haya escuchado de este grupo, incluso en la escuela nos hablan un poquito del gnosticismo como parte de la filosofía griega. Y este gnosticismo que estuvo muy en boga en el tiempo del imperio griego. Este imperio prevaleció durante el periodo intertestamentario. Ahí se empezaron a cobrar fuerza el gnosticismo, pero parte del gnosticismo también consideró las enseñanzas de Jesucristo. Se le consideraron enseñanzas muy prácticas y buenas. Entonces el gnosticismo tomó parte de las enseñanzas de Jesucristo. Pero a la hora de definir quién era Jesucristo, ellos decían que Jesucristo era un ser espiritual, que Él no pudo venir en carne. Y decían que simplemente lo que había pasado con Jesucristo era que Él se había materializado, pero que no era propiamente de carne, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. Porque ellos negaban la naturaleza humana de Cristo, porque el gnosticismo tenía un límite, y ese límite era pensar siempre en una forma dualista. Ellos decían que lo espiritual era bueno y que lo material era malo. Entonces, si Jesucristo se vino a hacer una materia viva, así lo dicen ellos, entonces no podía ser del todo bueno. Y entonces por eso ellos, para conciliar esa doble naturaleza de Jesucristo, decían, es que Él no puede venir a tomar un cuerpo porque el cuerpo es malo. Entonces decían, lo que hizo es que vino en espíritu, pero simplemente se materializó. Y es por eso que el apóstol Juan escribe en su primera carta, no en el Evangelio, sino en su primera carta, da algunos pasajes para refutar esta creencia del gnosticismo.
Por ejemplo, vamos a ver un poquito de esto. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 1. Si alguien lo tiene y le quiere dar lectura, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Gracias, hermana Clara. A lo mejor nosotros leemos este pasaje y pues para nosotros es irrelevante, pero quiero decirle que todo lo que está escrito en la Biblia tiene su importancia y su relevancia. ¿Por qué escribió esto el apóstol Juan? Y principalmente lo que escribió hasta el final. Dice, lo que hemos contemplado y palparon, ¿verdad? Con esta afirmación del apóstol Juan, él está diciendo que Jesucristo no era un simple espíritu, sino que había venido realmente en carne. Porque tú no puedes palpar algo que no es carne, que no es materia, ¿sí? Tú puedes palpar todo lo que es materia, todo lo que está en nuestro mundo físico, pero lo que no se palpa. Por eso es que él escribe, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Si no tenemos ese contexto y decimos, bueno, ¿por qué escribió esto el apóstol Juan? Simplemente le quiso echar mucha crema a sus tacos y por eso dijo eso. No es porque quisiera lucirse o echarle mucha crema a sus tacos y que le dijeran, ay, tú tocaste al maestro. No, sino porque esta palabra iba en contra de lo que los gnósticos creían en su tiempo. Ahí mismo en la primera carta de Juan, en el verso 1, si alguien lo quiere leer, 4:1 de primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, por favor. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Gracias, hermana Clara. Era principalmente el 2. Aquí vemos nuevamente que el apóstol Juan está hablando de que Jesucristo ha venido ¿qué? En carne, ¿verdad? Y eso con estos pasajes, con esto que escribe el apóstol Juan, él está debatiendo lo que los gnósticos enseñaban, ¿sí? Entonces vea cómo cuestiones que para nosotros parecen insignificantes, en su tiempo tenían mucho peso, ¿sí? Bueno, ya les hablé de los ebionitas, de los gnósticos, de los arrianos. Había otro grupo de cristianos en aquel tiempo que decían, bueno, está bien, ok, Jesucristo tiene dos naturalezas, tiene la naturaleza humana y la divina. Bueno, entonces también tiene dos personas, son dos personalidades, ¿verdad? Esto lo decían los nestorianos. Y había un quinto grupo que decían, bueno, ok, está bien, Jesucristo tiene dos naturalezas, pero de la suma de esas dos naturalezas podemos decir que entonces se hace una tercera naturaleza, ¿sí? O sea, cada uno de estos grupos trataban de interpretar la naturaleza de Cristo muy a su forma particular. ¿Y por qué sucedía esto? Porque no se habían establecido en los concilios que hubo posteriormente los aspectos teológicos de la palabra de Dios. No habían llegado a un consenso en general, ¿sí? Por eso es que cada quien interpretaba a Jesucristo pues a su forma de pensar. Pero la realidad es que nosotros, como dice esta definición que está arriba,
En Jesucristo hay dos naturalezas, una humana y una divina, y cada una en su totalidad e integridad. Y estas dos naturalezas están orgánica e indisolublemente unidas, ahí se me olvidó poner, en una sola persona. ¿Sí? Entonces acuérdese, Jesucristo no tiene dos personas ni una tercera, ¿sí? Ni vino en espíritu únicamente y no solamente era carne, ¿sí? Es importante, a lo mejor ya no están tan en boga estas formas de pensar, pero es importante que usted sepa que existieron esas formas de pensar y que si no estamos afirmados en lo que en realidad la palabra dice, pues vamos a ser muy fácilmente confundidos. Bueno, aquí hay en los dos párrafos de abajo, dice: en el Antiguo Testamento tenemos al hombre hecho a imagen de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a Dios a imagen del hombre. ¿Sí? Parece una declaración muy atrevida, pero es la verdad. Jesucristo, Dios, se vino a ser hombre, ¿verdad? Dice la palabra que aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta el momento? Nada, bueno. Ok, bueno, vamos entonces a seguir adelante. Ahora sí vamos a entrar a las tres partes que le comentaba acerca de la encarnación. La primera parte es los milagros de la encarnación. La encarnación por sí misma es un milagro, ¿sí? Esta primera parte la subdividí en tres partes. La del inciso A casi no se ve, me salió muy pequeña y les pido disculpa, pero le voy a leerlo. Y la primera parte, el primer subtema le pusimos unión hipostática. ¿Sabe usted lo que es la unión hipostática? Ahí lo dice, pero casi no se ve. ¿Alguien sabe lo que es la unión hipostática? La unión divina a la naturaleza humana. Es la unión, ¿verdad?, de la naturaleza divina con la naturaleza humana. A eso se le llamó unión hipostática. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué es hipostático? Se los voy a leer. Esta unión hipostática es un término usado para describir cómo, en virtud de la encarnación, Cristo tiene dos naturalezas distintas, una humana y otra divina, las cuales están perfectamente unidas en una persona. La palabra hipostática es una transliteración del griego, hupostasis. Entonces esa palabra hipostática viene del griego, ¿sí? Y la palabra original se lee hupostasis, que significa sustancia o naturaleza. Eso es lo que significa hipostático. A los teólogos les gusta mucho buscar este tipo de palabras domingueras, ¿verdad?, para hacer sus definiciones. Hipostático simple y sencillamente significa sustancia o naturaleza y denota una subsistencia personal real. Esta palabra aparece en el libro de Hebreos capítulo 1 verso 13. Si alguien lo quiere leer, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, hermano. Entonces, en este pasaje está implícita la palabra hipostática. Encontramos esta palabra, la cual describe la naturaleza de Dios el Hijo respecto a la de Dios el Padre. ¿Y sabe qué? Es la misma, ¿sí? Es la misma naturaleza. No hay ningún cambio en su naturaleza. Bueno, entonces el inciso A es la unión hipostática. Eso es un milagro. El segundo milagro que ocurre en la encarnación es su concepción. ¿Qué entendemos por la concepción? Bueno,
cómo nació, o sea, cómo se formó, ¿verdad? No hubo realmente dos células a través de las cuales se pudieran mezclar los cromosomas de Jesucristo, vamos a llamar. Usted sabe que todo ser humano depende de la unión de la célula femenina y con la unión de la célula masculina. Cada célula aporta 23 cromosomas. Y usted va a decir, ¿qué son esos los cromosomas? Bueno, los cromosomas, se da de cuenta que son un conjunto de genes donde está contenida la información genética de cada persona. Entonces, haga de cuenta que los cromosomas son como 23 bolitas que hay en la célula femenina y 23 bolitas, vamos a decir así, que en la célula masculina. Se unen y entonces se tienen que mezclar esas informaciones. Se mezclan y digamos que en esa mezcla se empiezan a tomar genes de papá y genes de mamá, ¿verdad? Y empiezan a formar un nuevo ser. ¿Sí? A grosso modo es lo que le estoy diciendo. Bueno, en Jesucristo algo pasó que la Biblia no nos los dice. ¿Sí? Simplemente sabemos que dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante, que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. No sabemos cuántos genes aportó María, no sabemos si María aportó genes, pero creemos que sí aportó, porque fue lo que le dio la naturaleza humana a Jesucristo. Pero ¿de qué manera surgió todo esto? Bueno, lo más sencillo es pensar, bueno, eso es cuestión de Dios y Dios lo sabe, ¿verdad? Eso es lo más sencillo de pensar y yo creo que es lo más prudente pensar, porque a veces las personas se hacen muchas hipótesis acerca de esto, pero la realidad es que nunca lo vamos a poder saber hasta que un día estemos delante de la presencia de Dios y le preguntemos cómo fue la encarnación de Jesucristo. Bueno, y el tercer milagro que ocurre en la encarnación es la perpetuidad de la encarnación. ¿Usted ahorita cómo cree que está Jesucristo en el cielo? Con su naturaleza divina. Con las dos naturalezas, humana y divina. Exacto, con las dos naturalezas, ¿sí? No fue de que cuando ascendió al cielo dijo, a ver, me quito este cuerpo y hay que se quede. No, ascendió con su cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, pero al final de cuentas era un cuerpo, ¿sí? Entonces él, incluso en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, dice que cuando estaban apedreando a Esteban, dice que los cielos se abrieron y que vio Juan. ¿Se acuerdan lo que vio? Al pobre sentado, ¿no? Vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces así está Jesucristo. Él no dejó su cuerpo, sino que Él sigue encarnado en ese cuerpo especial, un cuerpo especial, pero al final de cuentas encarnado. Entonces esos son los tres milagros que ocurrieron en la encarnación: la unión hipostática, la concepción de Jesucristo y la perpetuidad de su encarnación. Vamos con la segunda parte: las profecías de la encarnación. Bueno, estas profecías están en el Antiguo Testamento y hay otras en el Nuevo Testamento. Vamos a leer, alguien que busque Isaías 7:14, alguien más Isaías 9, 6 y 7, y otra persona Miqueas 5:2. Y nos ayuda a leer, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gracias, hermano Abel. Alguien que lea Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gracias, hermano Abel. Entonces vea cómo este profeta Isaías, siglos antes de que Jesucristo viniera, él ya estaba hablando de este ser especial que iba a venir a salvar al mundo de los pecados. Bueno, eso en Miqueas también otro profeta nos habla de esto. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Gracias, hermana Cari. Aquí vemos Miqueas también profetiza el lugar de donde iba a nacer este rey, este hijo de Dios. Es sorprendente cómo estos hombres pudieron hablar esta palabra inspirada por el Espíritu Santo acerca de Jesucristo. Y no fueron días antes, sino que fueron siglos antes en los cuales ya el plan de Dios estaba que Jesucristo viniera a este mundo. Vamos al Nuevo Testamento, Lucas 1:31, 35, 42. ¿Alguien que los quiera leer estos tres versos? Y ahora concebirás en su vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora el 42 dice: por favor. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Gracias, hermana Clara. Entonces vemos aquí cómo, pues ya propiamente a unos días de que fuera concebido, días de que fuera concebido Jesucristo, Dios manda un emisario para que le dijera a María lo que iba a ocurrir. Yo creo que si no viene el ángel Gabriel y le da palabra a María, hubiera sido algo que ella misma no hubiera creído, pero gracias a Dios que siempre tiene esos detalles de prevenirnos a través, en este caso, de un ángel. Vamos ahora al capítulo 2 de Lucas 2, 10, 12, que dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gracias. Aquí vemos cómo también, no tan solo a María, sino también a un grupo de pastores, el ángel les da el anunciamiento del nacimiento de este Salvador. Ahí mismo, del 25 al 32, ¿qué dice? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Es hasta 42. Y luego, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y le bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gracias, hermana Clara. Aquí vemos como otro hombre, ¿verdad? Había sido movido por el Espíritu Santo y le había revelado quién era este pequeño. Y el verso 38 de ese mismo capítulo: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿De quién está hablando?
de Ana, ¿verdad? Una profetisa que estaba ahí en ese momento. Mateo 1, 20, 21, ¿qué dice? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias, hermana Eve. Y el capítulo 2 de Mateo, verso 1 y 2, ¿qué dice? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gracias, hermano. Entonces vemos que aquí en Mateo Dios le da la revelación a José, al que iba a ser el papá putativo de Jesucristo, y a los magos. Entonces a Dios no se le escapa ningún detalle. Lo cierto es que vea cómo el ángel le dice que lo que iba a estar engendrado en María era fruto del Espíritu Santo. Entonces, esas es las profecías concernientes a la encarnación de Jesucristo. Pero ahora vamos con el tercer punto. El tercer punto, les dije que acerca de la encarnación íbamos a ver 3 puntos. El tercer punto es: ¿por qué tenía que venir Jesucristo? Ese es el tercer punto. ¿Por qué tenía que venir Jesucristo? Bueno, aquí vamos a ver razones de la encarnación. Aquí, bueno, puede haber muchas más de las que yo le voy a mencionar, pero englobé 11 razones de por qué tuvo que venir Cristo a la tierra, a despojarse, como lo dice Filipenses 2, despojarse y hacerse en forma de hombre, de siervo. Vamos a ver esta primera razón, que es el inciso A, y esta primera razón es que vino para revelar al Dios invisible. ¿Qué dice Juan 1:18 y Juan 14:9? Si alguien los quiere leer, por favor. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias, hermano Abel. Dice, Él le ha dado a conocer. Dice, porque a Dios nadie lo ha visto, ¿verdad? Nadie lo ha visto. Y quiero, aquí voy a abrir un paréntesis, hermano. No es que nadie lo haya visto, sino que no lo podían ver en su majestad. Cuando la Biblia habla y dice, es que nadie ha visto a Cristo, no es que nadie lo haya visto. De hecho, se piensa que cuando llegaron, usted váyase a Génesis, me parece que es el capítulo 18, ¿no? 18 o 17, no recuerdo bien. Pero ahí dice que Abraham estaba descansando en su tienda y llegaron 3 varones a visitar. Cuando llegaron esos varones, él se postra, ¿sí? Y lo que se piensa que eran estos varones es que era Dios mismo que había descendido para darle un mensaje a Abraham. El mensaje era que iba a tener un hijo y también que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Pero se piensa que esas 3 personas eran la divinidad, ¿sí? Bueno, el ángel de Jehová se apareció también, y sabemos que el ángel de Jehová pues era Dios, ¿verdad? Es la segunda persona de la divinidad. Entonces, cuando dice nadie ha visto a Dios, no es que se refiera a que nadie lo haya visto, porque hay testimonio en la palabra que sí se podía ver, pero lo que no se podía ver era en su
gloria o en su majestad. ¿Sí? A lo mejor usted me va a decir, es que eso no nos los han dicho, ¿verdad? Siempre decimos, es que no hay quien lo vea y viva. Sí, no hay quien lo vea y viva, pero cuando Él se manifiesta en su gloria, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, y vimos su gloria. ¿A qué se está refiriendo con esa gloria? Porque más adelante, lo vimos el jueves pasado, vimos que Jesús le decía al Padre, dame esa gloria que dejé, no así con las palabras que le estoy diciendo, pero Él estaba diciendo al Padre que quería tener esa gloria que había tenido en el cielo. Entonces, ¿qué podemos deducir de estos dos pasajes? Que sí, o sea, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Juan dice, y vimos su gloria. Sí viste su gloria, pero limitada. ¿Viste lo que Él hizo? Alimentó a multitudes, liberó endemoniados, sanó enfermos, quitó dolencias, su carácter de mansedumbre, de misericordia. Todo eso viste de Jesucristo y era parte de su gloria, pero no lo viste en su totalidad, porque Él mismo estaba diciendo en ese mismo evangelio, Padre, devuélveme la gloria que yo tenía. No sé si ustedes hayan anotado esa cita. Bueno, la puedo buscar acá, pero me voy a llevar más tiempo. Pero vimos eso hace 8 días, ¿sí? Entonces, Dios se manifiesta de una forma que se le puede ver. Claro, Él lo puede hacer. Pero cuando dice nadie lo ha visto, es cuando Él está en su majestad. Ahí sí nadie puede ver a Dios y vivir. Bueno, ¿qué dice Juan 14:9? Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracias, hermano. Sí, ¿por qué mencionamos este pasaje? Porque Jesucristo vino a revelar al Dios invisible. Al Dios invisible. Por eso dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y dice que no. ¿Cómo dice? Perdón, no, vuelvo a hablar, por favor. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Exacto. Vemos cómo Él está diciendo, pues yo soy. Así como soy yo, así es el Padre. En su naturaleza humana ilimitada, pero le está diciendo, así como soy yo, así es el Padre. ¿Sí? Entonces, vea cómo Dios viene a hacerse carne para que nosotros le conozcamos. La segunda razón, o el punto B, por el cual vino a encarnarse, es para cumplir la profecía. Una profecía viejísima que está en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan qué dice esa profecía? Y si no, léanla, por favor. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú la herirás en el calcañar. Gracias. ¿Quién es el que vino a herir en la cabeza a Satanás? Jesucristo. Dice que cuando Él fue crucificado, Él exhibió a las potestades públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Eso es lo que cumple la profecía de Génesis 3:15. La serpiente te herirá en el calcañar, pero tú la herirás en la cabeza. ¿Sí? La tercera razón, esto tiene que ver con parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Y es un pacto que había hecho Dios con David. Vamos a ver en qué consistía este pacto. Si alguien quiere leer 2 de Samuel 7, del 8 al 17. Ajá, del 8 al 17, momento, por favor. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé desde Belén,
de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Gracias, hermano Abel. Gracias. Entonces, bueno, prácticamente el pacto está en el verso 16. Pero quise que leyéramos todo porque cómo se agradó Dios de David. Le empieza diciendo cómo Dios había sido con él desde su juventud. Dice: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Es decir, yo vi tu insignificancia, pero a mí no me importó eso. Yo te tomé para mí, dice, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. ¿Qué palabras tan hermosas le da el profeta Natán a David? Que es la palabra de Dios. Dice: y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Qué hermoso, hermano. ¿Y saben qué, hermano? No tan solo con David lo ha hecho con cada uno de nosotros. Que tú no te lo creas, bueno, esa es otra cosa. Pero es lo mismo que hace Dios con cada uno de nosotros, ¿sí? Él no ve nuestra insignificancia, no ve tu apellido, no ve de dónde vienes. Él no ve, simplemente Él te escogió para que fueras parte de su pueblo, y Él te llamó y te metió en su aprisco, y Él te ha cuidado. Dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado. A lo mejor tú has habido momentos en que le has dicho: Jesús, mejor tú aquí quédate, porque lo que yo voy a hacer no es mucho de tu agrado. Pero ¿sabes qué? Él, a pesar de todo, a pesar de que tú lo has tratado de sacar de tu ecuación, Él ha regresado y ha estado contigo, porque Él es como nuestra sombra a nuestra mano derecha. Así es Dios con nosotros, hermano. Y me encantó, por eso yo quise que lo leyéramos desde ese punto, porque así es Dios con nosotros. Dice también, yo he destruido a todos tus enemigos, dice, y te he dado un nombre grande. Sí. Eres un sacerdote de Jesucristo, eres un sacerdote de Dios. Dice que nos ha hecho una nación de sacerdotes, un pueblo santo, un linaje escogido. Todo esto ha hecho Dios por nosotros. Pero bueno, con David estableció un pacto, y dice el verso 16: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Quién tenía que venir a darle estabilidad a ese reino? Jesucristo, hermano. Jesucristo.
Por eso es que esa es una de las razones por las cuales Jesucristo tenía que venir a esta tierra. Lucas 1, 31, 33 al 33 también nos habla acerca de esto. Si alguien lo quiere leer, por favor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gracias, hermana Clara. Entonces vemos como Dios no se olvida de sus promesas, hermano. Dios es fiel. ¿Cuántos años pasaron desde el reino davídico, desde el tiempo en que David reinó hasta el nacimiento de Cristo? ¿Saben cuántos años pasaron? 1000 años. ¿Cuántos, Abelito? 1000. 1000 años. 1000 años pasaron, hermano. Acuérdese esta nomotecnia. Abraham 2000, Moisés 1500, David 1000. ¿Sí? Para que recuerde más o menos la cronología. Es una nomotecnia muy fácil. Abraham 2000, Moisés 1500, David 1000. ¿Sí? Isaías 600, ¿no? 700. Isaías 700. Ok. Entonces, 1000 años para que se cumpliera esto. Desde la promesa que Dios le hizo a David en 2 de Samuel hasta Lucas pasaron 1000 años. Pero Dios lo que promete lo cumple, hermano. Si tú has visto, si tú le has dicho, Dios mío, pero es que tu palabra y no me has cumplido, tarde o temprano Dios va a cumplir sus promesas. Una cuarta razón para la encarnación es para hacer sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué dice Hebreos 2, 9 y 10? Sí. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios buscase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gracias, hermana Eve. Entonces aquí vemos que por su sacrificio, todo el beneficio que le trajo a la humanidad. Alguien que pueda leer el capítulo 10, verso 4, 5, 10 y 12, por favor. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El 12. Sí, hermano. El 12. Sí, hermano. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gracias, hermano. Entonces, vea cómo Hebreos es una carta que nos habla de ese sacrificio expiatorio de Jesucristo a favor nuestro. ¿Qué dice también 1 de Juan 3:5? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Gracias, hermana Nancy. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Aina. Entonces, vea cómo todas estas citas, y hay más, solo que pues le recortamos porque si no nos llevaría mucho tiempo estar leyendo cada cita, pero nos hablan de ese sacrificio que tuvo que venir a hacer Él para rescatarnos. Más adelante vamos a hablar de esto. En el punto siguiente dice, otra razón de la encarnación es para reconciliar al hombre con Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:19?
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gracias, hermana Clara. Qué triste situación cuando estaba preparando esto y estaba leyendo esta cita, estaba preparando esta presentación, estas diapositivas. Digo, ¿cómo es posible? Dice aquí la palabra que Dios estaba reconciliando al mundo, ¿verdad? Con Él mismo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice, en lo que Jesucristo estaba en el ministerio, todo lo que Él sufrió, hermano, no nada más en la cruz, sino a lo largo de todo el ministerio, desde que Él nació. Y Dios el Padre pudo haber dicho, no, hasta aquí. Esta humanidad no se lo merece. Esta humanidad no se merece que mi hijo muera por ellos. Él pudo haber dicho eso, pero no lo hizo. No lo hizo, permaneció firme, a pesar de que querían aventar de un acantilado a Jesús en una ocasión, a pesar de que lo quisieron apedrear en otra ocasión, a pesar de que murmuraban de Él, a pesar de que nunca tuvo ni siquiera un lugar donde reclinar su cabeza, a pesar de todas las carencias que Jesucristo tuvo. Pero el Padre permaneció firme. Y cuando Jesucristo estaba en el huerto del Getsemaní, imagínese angustiado, preocupado, preguntándole en su oración al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo que esas palabras le han de haber llegado fuerte al Padre, ¿sí? Porque Dios siente, ¿sí? Dios siente, es una persona, eso es lo que lo hace ser también, o parte de una persona, el sentir. Pero Dios permanece firme. Ahora imagínense cuando Jesucristo estaba en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero tenía que ser así, por eso Pablo escribe, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cuánto nos ama Dios, hermano? ¿Cuánto nos ama Dios? Hay gente que dice, no, pero Dios, ¿cómo permite que haya catástrofes? ¿Cómo permite que se inunde Poza Rica? ¿Cómo permite que le esté yendo mal a los jamaiquinos? Y se ponen a cuestionar cuando que Dios es la persona más buena y más misericordiosa que existe. Así es nuestro Dios, hermano. ¿Qué dice Hebreos 2:17 y 1 Timoteo 2:5 al 6? Gracias, hermana. Ya no voy a explicar tanto porque si no, no acabamos. Pero es acerca de lo mismo. Él como sumo sacerdote, ¿cuál era la función del sumo sacerdote? ¿O cuál era? ¿Perdón? Espiar el pecado del pueblo. Esa era la función de un sumo sacerdote, y eso es lo que nos habla la palabra que hizo la función de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 al 6, ¿qué dice? Porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gracias, hermana Nancy. Entonces, esas citas nos hablan de ese mediador que fue Jesucristo, y que por eso fue una de las razones por las cuales Él tuvo que venir en carne. Otra de las razones es para hacer ejemplo a los creyentes. ¿Qué dice 1 Pedro 2,
21. Y alguien que busque 1 Juan 2:6. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Gracias, hermano Arturo. Entonces vemos acá, dice esta cita, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos, es decir, nos dejó un ejemplo de su sufrimiento. Y hoy ya a nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Y más en los tiempos que nos toca. Nos tocó vivir. Ya nadie quiere sufrir. Ya nadie quiere padecer, ¿verdad? ¿A quién le gusta sufrir en pleno siglo XXI? A nadie. Todo lo tenemos en la palma de la mano. ¿Quieres comprar algo? Ahí te metes a Amazon, a Mercado Libre, a Temu, a no sé qué tal. Ya hasta le estoy haciendo propaganda, ¿verdad? Y ya todo lo tienes en la palma de tu mano. ¿Quieres ver la tele? Agarras el control. ¿Verdad? Que todo es tan fácil, todo es tan sencillo. Ya nadie quiere sufrir. Pero dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Es decir, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Entonces, cuando no nos vaya tan bien, no nos quejemos, hermano. Cristo sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, y nos dejó ese ejemplo. ¿Qué dice 1 Juan 2:6? El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Gracias, hermano. ¿Andamos como él anduvo, hermanos? Deberíamos. Mejor ser honesto y no estar de mentiroso, ¿verdad? Es peor la mentira. Pero qué bueno que estamos tocando este pasaje para que nos demos cuenta. Dice muy claramente, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y no se refiere a que tengamos que andar en sandalias, ¿verdad? Yo no ando en sandalias porque quieras parecerme a Jesús, no, para nada. Yo lo hago por comodidad. A lo que él se refería no era a su forma de vestir o su exterior, sino en santidad. A eso es a lo que se refiere. Nosotros andamos en santidad, o cómo andamos. Buscamos el propósito de Dios. ¿Cuál fue el principal propósito que Dios le dejó a su iglesia, a sus seguidores? Predicar el evangelio. Y predicar el evangelio. De hecho, los 3 años más de los que se habla más de Jesucristo fueron sus 3 años de ministerio. ¿Y en qué consistió su ministerio? En ir y hablar las buenas nuevas a los perdidos. Entonces, a eso se refiere la palabra cuando dice que debemos de andar como Él anduvo. ¿Sí? Entonces, de vez en cuando veas a una persona que no conoce, no te vayas a andar trayendo gente de otra iglesia, gente que no conozca, háblales y diles quién es Cristo para ti. Bueno, pero eso es otra clase. Otra razón es que por la que vino Cristo es para proveernos de un sumo sacerdote. ¿Sí? Hebreos 2:17 y Hebreos 3:1. No las vamos a leer porque se relacionan con lo que vimos hace un momento de Jesucristo como mediador. Otra de las razones por las que Cristo vino en carne es para destruir las obras de Satanás. ¿Qué dice Hebreos 2:14 y 1 Juan 3:8? Sí, por favor. cuando los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Poderoso lo que está diciendo aquí la palabra, hermano. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. No tiene ninguna autoridad sobre nosotros.
Cuando en verdad hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, Él no tiene el poder de estar en nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces todavía hay cristianos que dicen, es que hay un cristiano que se le metió el demonio. No, a los cristianos ya no se les mete el demonio, hermano. A lo mejor te quiere influir en ti. ¿Cómo le dicen a eso? Atormenta. Cuando te aprietan, ¿cómo se les llama? Te oprime, ¿verdad? Pero él no puede tomar propiedad de algo que ya le pertenece a Dios. Y tú le perteneces a Dios, hermano. Amén. Bueno, ¿con cuál nos quedamos? 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto, gracias hermana Clara, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a ver otra razón por la que Cristo tuvo que venir en carne. Y es esta otra razón para escapar de la maldición, que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Gracias, hermano Arturo. Sabemos que por el pecado de Adán nosotros morimos. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que el ser humano, a través del árbol de la vida, tuviera vida eterna, ¿sí? Pero cayeron y Dios los saca del Edén a Adán y Eva, y el hombre tiene que empezar a sufrir, ¿verdad?, este proceso de envejecimiento y muerte. Estoy hablando de la muerte física, pero también la muerte espiritual, porque al entrar el pecado, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Pero viene Cristo y entonces dice que Él vino a deshacer todo eso. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero viene Cristo y Él nos viene a dar vida y vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:36 y Juan 10:10? 3:36. Gracias hermana. Sí me salté un punto, ahorita regreso ahí. Y 10:10, por favor, de San Juan. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, hermano Misael. Entonces, vea, sí me salté un punto, como me dijo la hermana Eve, pero es para contrastar lo que dice Romanos 5:12 con lo que dice Juan 3:36 y Juan 10:10, ¿verdad? Si no fuera porque Cristo vino, seguiríamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero como Cristo vino, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Bueno, entonces vamos a retomar el inciso J, ¿verdad? Que dice, ¿para qué? La otra razón por la que vino Cristo, para bendecir a la humanidad. ¿Qué dice Lucas 4:18 y 19? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias, hermana. Entonces vea todo lo que vino, y en realidad lo cumplió el Señor. En realidad vino a dar libertad a los cautivos, en verdad vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Es decir, todo eso lo vino a hacer Jesucristo. Y lo bueno es que no nada más cuando vino Cristo, sino que Él perpetuó esto a través de sus seguidores. ¿Qué les dijo a sus seguidores? Cosas mayores que esta harán.
porque yo voy al Padre, pero ustedes van a seguir acá. Y eso se cumplió en los siguientes apóstoles, en Pedro, en Pablo, que hicieron cosas también sorprendentes a través del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que fue necesario que viniera Cristo para bendecir a la humanidad. Y finalmente, ya la última, para que no se me duerma, la última razón por la que vino Cristo en carne fue para glorificar al Padre, para glorificar al Padre. ¿Qué dice Juan 13:31? Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Gracias, hermano Arturo. Alguien que lea Juan 14:13 y alguien más 17:4. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que mi Padre sea glorificado en él. Ok, ese es el 17:4, ¿verdad? ¿No? Ah, perdón, 14:13. Ah, sí. Cuando hagas banquete. Ay, no. Ay, es que estoy en Lucas. Perdón. Al que se le están cruzando los cables de San Juan 14:13. Lo voy a retomar porque es bien importante lo que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando nosotros, Dios hace algo en nuestra vida, o cuando Jesucristo en su ministerio terrenal hacía algo, ¿para qué era? Para que el Padre se glorificara, no para que Él fuera exaltado. Cada vez que tú y yo hacemos algo que es conforme a la voluntad de Dios, siempre debe de ser para la gloria y honra del Señor. Como decimos cuando participamos en algo, ¿verdad? Siempre decimos para la honra y gloria del Señor. Pero entonces ya hasta lo decimos así como un Ave María o como un Padre Nuestro, ¿verdad? O sea, ya no le tomamos el sentido que debe dársele a la expresión. Pero todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe de ser para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te quiero preguntar, cuando haces algo, ¿lo haces bien? Sí. ¿Eres honrado? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues qué bueno. Porque todo lo que tú hagas debe ser para la gloria de Dios. Si lo que tú haces lo haces con dolo, lo haces con alevosía, con ventaja, con trampa, con mentiras, lo haces mal, lo haces a medias, lo haces de malas, ¿tú crees que con eso le estés dando la gloria a Dios? No, ¿verdad? Entonces, yo sí te creo que si tú dices que lo haces bien, qué bueno, síguelo haciendo así. Pero si aquí alguien ha hecho cosas de las cuales no se siente tan orgulloso, es tiempo de empezar a hacer siempre las cosas para la honra y gloria del Señor. Todo lo que hagas, todo para la honra y gloria del Señor. Y vas a ver que tu vida va a ser una vida de excelencia. Ya se me acabó la batería. En serio, ya se me acabó. A ver, el 17:4 y con eso terminamos, por favor. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el 5 es el que preguntamos en este rato. A ver. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ay, gracias, hermana Emi. ¿Sí? Al principio hablábamos de eso, ¿verdad? Juan decía, y vimos su gloria. Pues sí, viste su gloria, Juan, pero como un 20%. ¿Sí? La gloria seguía allá arriba, la gloria de Jesucristo. ¿Sí? Es algo que debemos algún día hablaremos de interpretación bíblica y vamos a ver que a veces hay que saber entender los pasajes a qué se está refiriendo, porque si nada más nos quedamos con lo que dijo Juan y vimos su gloria, diríamos, su mecha, la gloria de Dios estaba con Jesucristo. Sí, estaba con él, pero en cierta medida, ¿sí? La gloria se le estaba pidiendo Jesucristo al Padre en el versículo 5 del capítulo 17. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas.
Nada. Bueno, vamos a seguir hablando de Jesucristo. Vamos a ver dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, acerca de su humanidad. Le invito a que venga, a que asista. De aquí vamos a sacar puntos bien importantes acerca de nuestra creencia como iglesia, hermano. Por ejemplo, dentro de lo que hemos visto, hemos dicho que nosotros creemos que la palabra, toda la palabra, es inspirada por Dios. Nada de lo que pudiéramos decir es que eso no parece de Dios. Es así, todo es inspirado por Dios. Dios revela su palabra, nos ilumina para entenderla. Y también hemos visto que nosotros creemos en un Dios trino, porque aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero a través de sus páginas, a través de las palabras, sabemos que hay un Dios en 3 personas, que es nuestro Dios. Ahorita está muy en boga los unicitarios o unitarios, como les dicen algunos, y bueno, eso no es compatible con lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Lo mismo como veíamos al principio acerca de Cristo. Había diferentes personas que decían, es que Él no es divino, es que Él no vino en carne, es que si tiene 2 naturalezas, tiene entonces 2 personalidades, o tiene 2 personas, entonces al unirse las 2 hacen una tercera. Eso tampoco es bíblico. Bueno, pues vamos a seguir analizando todo esto. Póngase en pie y vamos a dar gracias.